Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar tanto a José Aranda como a José Antonio y Verónica por las exposiciones que han hecho. Me ha resultado especialmente interesante la parte de Verónica, porque yo hace muchos años que vengo hablando de que la limpieza y la desinfección va mucho más allá que un cubo y una fregona, y tenemos que intentar cambiar ese concepto. Estamos hablando de luz ultravioleta, estamos hablando de esa luz ultravioleta con sistemas de fotocatalizadores. En definitiva, que los productos desinfectantes van cambiando. No sé, hay una innovación tanto en maquinaria como en productos que tenemos que tener en cuenta y que también tenemos que poner en valor de nuestro servicio. Yo voy a hablar de higiene y desinfección en centros educativos. Y esto significa que tiene implicaciones y consecuencias que van mucho más allá de lo que es una limpieza y desinfección, de lo que podemos considerar normal de un edificio o una dependencia. Esta implicación y esta consecuencia es lo que voy a intentar plasmar en esta presentación. Mi hoja de ruta, la que voy a seguir, es este concepto de que la educación no puede parar por muchas razones, porque no solo estamos hablando de la adquisición de conocimientos de los alumnos, de todo el alumnado, sino también del desarrollo personal y social de esas personas. Por lo tanto, la educación no puede parar. Todo esto se tiene que desarrollar dentro de un marco de actuación de políticas y, sobre todo, de financiación adecuada y ajustada a esas necesidades. Todo ese marco de actuación de políticas tenemos que trasladarlas, tenemos que traducirlo en unos principios básicos de funcionamiento seguro, que es lo que se está haciendo o estamos intentando hacer en los colegios donde tratamos. Y esto va a conllevar a unos procedimientos de limpieza y desinfección adecuados para esta realidad. Finalmente, intentaré cerrarlo con algunas conclusiones de esta charla. Decía, cuando se levantó el estado de alarma, yo creo que no éramos conscientes de lo que iba a pasar en septiembre. Es más, cuando terminó el curso pasado, yo creo que pensábamos que en septiembre se iba a reiniciar los colegios con una normalidad, ni siquiera supuesta nueva normalidad, sino con una normalidad que finalmente nos ha provocado. Estamos, no sé si en una segunda ola o en una continuación de esa primera ola. La realidad es que llegamos a septiembre y no se habían puesto todas las medidas en marcha. Se tuvieron que hacer muy deprisa y corriendo. Decía que la educación no puede parar, y no puede parar porque es una parte esencial de la recuperación de cualquier crisis. Nos está aporta normalidad al día a día de los estudiantes, de los chavales. No pueden estar encerrados en una vivienda. El ir al colegio, el ir a los institutos, significa que forma parte de su normalidad, de su desarrollo como personas. Y también normalidad de las familias. Es decir, donde trabajan ambos cónyuges o donde trabajan los cónyuges, lo lógico es que los niños, especialmente cuando son pequeños, pues tengan un sitio donde estar, donde poder estudiar y donde poder desarrollarse. Y como decía, esto forma parte de la normalidad. Sirve también, sin duda alguna, para salvar las distintas brechas sociales y económicas que se pueden generar. Si no somos capaces de mantener la educación en los centros educativos, significa que hay muchas familias donde difícilmente van a poder aplicarlas. Pero la idea fundamental que quiero trasladar ahora es que si la educación no puede parar y para eso tenemos que ser capaces de proteger el derecho a la salud, por lo tanto, tenemos que ser capaces de desarrollar, de garantizar el derecho a la educación. Es decir, garantizar el derecho a la educación significa que tenemos que garantizar también el derecho a la salud. Y aquí es donde las empresas de limpieza, los servicios de limpieza, emergen como un elemento clave para proteger ese derecho a la salud que nos va a facilitar el derecho a la educación. Estamos en una emergencia educativa. Y esa emergencia educativa, como todas las emergencias, todo el ciclo de emergencias consta de 5 partes. Prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación. La prevención, que son las acciones que tenemos que tomar con anticipación encaminadas a evitar
el impacto, desde luego no voy a hacer mucho hincapié en ella, no han sido ni adecuadas, ni en el momento de la llegada de la pandemia, ni siquiera en el momento de la puesta en marcha de los centros educativos. Una vez que pasa esa primera fase de prevención, entraría la mitigación. Es decir, mitigar es limitar o reducir el impacto negativo de una crisis. Pasada la mitigación está la preparación, es decir, qué acciones tenemos que llevar a cabo inmediatamente después de que sea declarada una emergencia para reducir el impacto de la misma, de esta crisis, ¿no? Después de esa respuesta, que es donde estaríamos ahora, dando respuesta a una serie de circunstancias, llegaría la recuperación. Y esa recuperación, cuando llegue, son las acciones que están encaminadas a una vuelta a la normalidad. Es decir, vuelta a la normalidad, pero siempre mejorando el punto de partida. Es decir, tenemos que aprender por todo lo que hemos pasado para que la siguiente crisis, para que la siguiente emergencia estemos mejor preparados para ello. Y como decía, todo entra dentro de un marco de actuación, es decir, basado en unas políticas adecuadas y una financiación suficiente para esas políticas. ¿Por qué? Porque nos garantizan el funcionamiento seguro de esas instalaciones, porque nos va a garantizar también la continuidad del aprendizaje, como decía al principio, no solo de conocimientos técnicos, sino también de desarrollo personal. Va a favorecer fundamentalmente a los colectivos especialmente vulnerables. Y, por supuesto, todo este marco de actuación tiene que estar basado en una protección y un bienestar de las familias, de alumnos y de usuarios. Bien, una vez establecido ese marco de actuación, entramos ya en lo que serían las medidas preventivas y los protocolos de actuación ante la COVID-19 en los colegios, o en un colegio. ¿Cuál ha sido el procedimiento que hemos seguido? Bueno, en primer lugar, se compuso, mejor dicho, se creó una comisión COVID del CEIP, una comisión COVID-19 del CEIP. ¿Quién formaba parte de esa comisión? Bueno, pues la formaba el equipo directivo. El equipo directivo tanto de los directores como jefes de estudios, es decir, de cada centro. Además del equipo directivo, estaba formado por un representante del profesorado. También había representantes del AMPA, de la Asociación de Padres y Madres del colegio. Un representante de la parte de madrugadores y del comedor, porque son actividades que también están externalizadas, y nosotros participábamos como representantes de la empresa de limpieza. Con todo este equipo de trabajo se desarrollaron todas las medidas preventivas y protocolos de actuación. Indudablemente, la parte nuestra estuvo enfocada fundamentalmente a los diferentes procedimientos de limpieza que iban a ser necesarios con la puesta en marcha del colegio, de limpieza y desinfección. Se establecieron las medidas básicas, siempre bajo los 3 parámetros que comúnmente estamos y conocemos desde el comienzo de la pandemia. Las 3 M's que decimos, las mascarillas, metros y manos, o lo que es lo mismo, la distancia entre personas, el lavado de manos habitual y las mascarillas en los grupos donde se establecía estos aspectos. Se estableció en todo el colegio, en todos los colegios y en todo el colegio, en este caso, una gestión de movimientos en el centro. Todo el flujo de personas, todo el flujo de alumnados, desde la llegada al colegio hasta la salida, tenía que tener claro por dónde ir, cómo ir, qué condiciones, con qué grupos, etcétera, etcétera. Entonces, esta gestión de movimientos fue algo clave. Se establecieron también, por supuesto, los grupos estables de convivencia. Es decir, grupos estables de convivencia, especialmente en lo que es educación infantil y primero de educación primaria. Y luego el resto de grupos con la utilización de mascarillas. Se fueron definiendo todas esas partes que ya venían también previamente marcadas por la normativa que las diferentes comunidades establecían. Que, por cierto, cuando hablamos de educación tenemos que pensar que hay un Ministerio de Educación, pero las competencias en educación son responsabilidad de las comunidades autónomas en España. Hago el matiz porque creo que esto se está transmitiendo también a parte de América y de Sudamérica o Centroamérica y, como decía, las competencias están en las comunidades autónomas. Sin embargo,
la responsabilidad del mantenimiento de los edificios de los colegios corresponde a los ayuntamientos. Entonces ahí hay un popurrí que es muy necesaria esa coordinación entre diferentes administraciones. Los protocolos que se fueron desarrollando, pues eso, saber qué baños iban a ser utilizados y por quién, qué aulas utilizaban unos determinados baños, para en función de esa utilización saber cuándo y cómo actuar en la limpieza y la desinfección. Y en el desarrollo de estos protocolos aparecieron nuevas realidades en las instalaciones, dentro de la propia instalación. Por ejemplo, se tuvieron que habilitar pasillos para reconvertirlos en aulas. Los muebles de las propias aulas se sacaron también a los pasillos. ¿Para qué? Para ampliar las zonas y en esas zonas que hubiera más distancia entre cada alumno. Por lo tanto, resulta que nos encontramos con aulas dentro de los pasillos. Lo que en otros cursos eran bibliotecas, eran gimnasios, estos gimnasios y estas bibliotecas también han sido reconvertidos en aulas puntualmente. Claro, todo esto estaba cambiando o está cambiando un poco todo el criterio de periodicidad y de actuaciones. Han aparecido nuevos elementos, los puntos de geles hidroalcohólicos, por supuesto, las papeleras de pedal, que en teoría iban a sustituir a las papeleras abiertas, pero que en la realidad pues prácticamente se está conviviendo con ambas, aunque es obligatorio las papeleras de pedal cerradas. Hay profesores donde están utilizando pantallas, mamparas, es decir, nuevos elementos que hay que unir a la limpieza y la desinfección normal de estos colegios. En un curso normal, en otro curso, el flujo de trabajo siempre era este que tenemos aquí. Llegaba en primer lugar una limpieza general antes del comienzo del curso. Este año, es verdad, utilizamos parte del final del curso pasado en realizar esta limpieza general extraordinaria en el colegio, con lo cual en el comienzo de este curso esa limpieza estaba en unas condiciones realmente buenas y bastante aceptables. Y en un curso normal, como decía, después de esa limpieza general entraríamos a desarrollar lo que son las limpiezas diarias de mantenimiento. Es decir, cuando terminan las clases, las aulas, por las tardes, bueno, llega nuestro personal para realizar la limpieza de mantenimiento de los colegios. Claro. ¿Cuál es la diferencia que nos hemos encontrado? En primer lugar, se ha establecido por protocolo un refuerzo de limpieza y desinfección en las horas lectivas. Es decir, ¿qué nos encontrábamos? Pues que cuando vaciaban un aula el grupo de madrugadores, ese aula tenía que ser utilizada para realizar otra clase, con lo cual salían unos niños, unas niñas de ese aula y tenían que entrar otros. Había que limpiar y desinfectar en ese momento antes de ese cambio. Había aulas compartidas. Esas aulas compartidas, entre una y otra clase, se tiene que entrar a realizar una desinfección y una limpieza de esas aulas. Se tiene que limpiar los pasillos por donde iba el flujo de gente, los movimientos de los alumnos cuando van al gimnasio, a las clases de gimnasia, la limpieza de los baños para realizarse a lo largo de varias veces durante la mañana. En fin, en definitiva, todo ese protocolo que había cambiado nos provoca la necesidad de realizar un refuerzo de limpieza y desinfección durante las horas lectivas. Pero como veíamos en los nuevos elementos, ¿qué ha pasado también? Que es necesario, se ha comprobado que es necesario también un refuerzo en la limpieza diaria de mantenimiento de las tardes. ¿Por qué? Pues porque antes, en la tarde, cuando íbamos a limpiar, por ejemplo, una biblioteca, quizás la periodicidad de esa biblioteca estaba puesta 2 días a la semana o 3 días a la semana. Cuando eso se reconvierte en aula, impepinablemente hay que limpiarlo todos los días, sí o sí, limpiarlo y desinfectarlo. Y así diferentes zonas del colegio. Por lo tanto, ha habido una sobrecarga con respecto a cursos anteriores en la necesidad de limpieza y desinfección de esta parte. ¿Ya voy bien de tiempo, Leticia? Y quedan 3 minutos, Jesús. Perfecto. Bien, pues entonces voy a ir a cosas fundamentales. Aspecto fundamental. La limpieza tiene que estar basada en ventilación, limpieza y desinfección. 3 partes, ventilación, limpieza y desinfección. Ventilación, ¿por qué?
Primero, porque cuando ventilamos diluimos los contaminantes, es decir, quitamos la concentración de esos contaminantes. Si quitamos la concentración de contaminantes, reducimos el riesgo de contagio. Y además de diluir contaminantes, si el flujo de esa ventilación es adecuado, somos capaces de barrer esos contaminantes, de limpiar el aire interior de los colegios. Es verdad que hay unas contras, como son el aumento de costes de calefacción y de eficiencia energética, que también lo tienen que asumir las administraciones. Lo que mejoramos para la salud, en este caso, nos va a provocar unos costes en calefacción. Yo estoy pensando, por ejemplo, en lo que es España, de Madrid, fundamentalmente para el norte, en Burgos, donde estamos nosotros, en Vitoria, en toda la zona norte. Quizá en las Islas Canarias este no sea un problema, pero en estas zonas sí. Por otro lado, a partir de ahí se establecen los procedimientos de limpieza que ya se han dicho. Es decir, planificar las periodicidades teniendo en cuenta las sobrecargas de trabajo. Y hay una parte que se me ha escapado antes, que es la sala COVID. Es decir, en todos los colegios se han establecido unas zonas para que en caso de que se den positivos se introduzca, se lleve a las personas, a los niños supuestamente con positivos, a esas salas. Claro, cuando tenemos que actuar en esas salas, positivos COVID, hay dos posibilidades. Una opción que es la más factible de realizar, que es, primero, hay que tener claro, siempre que haya un positivo o un posible positivo, hay que comunicárselo a la empresa de limpieza, al servicio de limpieza. ¿Por qué? Porque el personal tiene que entrar a esa dependencia con un conocimiento del posible riesgo que tiene ahí. Utilizar EPIs desechables y con esos EPIs desechables, desde la cofia, gafas, mascarilla FFP2, calzas, etcétera. Una vez que se realiza la desinfección de esa sala, todo ese material, con los protocolos establecidos, eliminarlo. Y una segunda opción, que es más cara, pero bueno, que no siempre se puede realizar, en nuestro caso, como somos empresa homologada y inscrita en el ROES, si podemos aplicarlo, es el siguiente, que es enviar un equipo de desinfección, nebulizar con un producto desinfectante, manteniendo el plazo de seguridad correspondiente a continuación, y luego ya, pasado ese plazo de seguridad, el personal de limpieza entra con total garantías a esa zona. Bien, esto es un poco a grandes rasgos lo que quería exponer. Conclusiones, para no salirme del tiempo. La educación no puede parar y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de garantizar el derecho a la educación. Para garantizar el derecho a la educación, por supuesto, tenemos que ser capaces de proteger el derecho a la salud, que es fundamental. Para eso se tendrán que establecer el marco de políticas y de financiación adecuadas para ponerlo en práctica, y en todo esto, todos los procesos de limpieza e higiene son claves para proteger ese derecho a la salud y ese derecho a la educación. Termino aquí, Leticia. He querido no pasarme del tiempo. Por supuesto, podríamos haber profundizado en algunos aspectos, pero yo creo que es suficiente para dar una visión de lo que es el proceso de limpieza y desinfección que se debe de realizar en los centros educativos. Muchas gracias.